Buenas tardes, compañeros de corporación, amigas, amigos, señoras y señores. La ausencia del profesor Díaz González, presidente de la Comisión de Ciencias, la ausencia me ha obligado a hacer esta presentación que no me corresponde, le correspondía a él. Y bueno, creo que lo voy a hacer gustosamente, pero no exactamente como seguramente lo hubiera hecho. Él hubiese tirado mucho más la presentación de la doctora Barreno, miembro correspondiente de esta institución, como científica, y a mí me queda algo lejana algunas cuestiones de su currículum vitae científico, muchas siglas, muchas cosas que no entiendo bien del todo. Como ellos tampoco entienden, los universitarios o científicos tampoco entienden mucho la nomenclatura de la gente que trabajamos en la administración, ¿no? Doña Eva Barreno Rodríguez, madrileña de nacimiento, asturiana de corazón. Y de familia. Y de familia, espera. Valenciana de adopción. Es bióloga por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora ayudante entre 1973 y 1977 en la Facultad de Ciencias Biológicas. Becaria en el Real Jardín Botánico de Madrid entre el 77 y el 79. Profesor adjunto entre el 79 y el 86 en la Facultad de Farmacia de Madrid. También era profesora adjunta interina en la Universidad Autónoma de Madrid entre el 83 y el 85 en su Facultad de Ciencias. Catedrática de Botánica en Valencia en 1986. Vinculada al Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Desde 2021 y con un horizonte temporal de 2024, ha sido nombrada catedrática emérita de la Universidad de Valencia. Aparte de esta actividad científica, ha tenido actividades de gestión, una que yo recuerdo personalmente como muy interesante, cuando fue jefa de Servicio de Planificación y Gestión del Medio Ambiente entre 1983 y 1985 en el Ministerio, el MOPU se llamaba de aquella, el Ministerio de Obras Públicas y tal, ¿no? Cuando era directora general doña Concha Sáenz, y uno de sus compañeros fue el tan llorado, tan querido y tan admirado Fernando González Bernández. Sí. Gracias a Eva yo conocí a Fernando. Bueno, también dirigió por 2 veces el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Valencia, o sea, tiene experiencias en gestión. 3 años, sí. Bueno, más. No, 3 veces. Sufrí mucho. Sus líneas de investigación se basan en la liquenología, como resumen. Claro, ahí estudia la simbiosis, la biodiversidad, la ecofisiología, la genómica, la filogeografía, la evolución, etc. Empieza a estudiar las microalgas o ficobiontes de los líquenes, sus estrés abiótico, deshidratación, salinidad, contaminación. Empieza a estudiar también el genoma de Trebouxia sp, Trebouxia lignea, TR9, y descubre cosas inverosímiles. Por ejemplo, que en los talos de los líquenes hay también bacterias y levaduras. Estudia monitorización de efectos de la contaminación atmosférica tanto en los líquenes como en los árboles que la soportan. Lo hace tanto en el campo como en un laboratorio, en condiciones artificiales. Antes estudió ecofisiología de cultivos agrícolas y plantas silvestres. Sí.
Es que era lo que daban dinero entonces para investigar. Bueno, yo solo quiero decir que una vez encontró que el líquen Ramalina falinácea tenía hasta 27 especies de microalgas del género Trebouxia, ¿no? Vamos, es una de las personas que rompieron el paradigma aquel de los líquenes que eran tan sencillo, hongo más alga igual a líquen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los líquenes? Pues que en realidad son pequeños ecosistemas. Cada uno de ellos es un ecosistema donde un hongo, de momento, espero que no haya más, y un grupo de otros seres vivos se combinan y funcionan, pues, como cualquier otro ser vivo, ¿no? Porque yo creo que nosotros también somos simbiontes, ¿no? No, completos. Yo creo que no hay vida sin simbiosis. La Tierra en sí misma es una gran discípula y admiradora de la doctora Margulis, etcétera, ¿no? En los últimos 5 años ha dirigido como investigadora principal 5 proyectos de investigación financiados por diferentes instituciones, tiene 4 patentes, dirige un grupo de investigación que se llama Simbiosis, Diversidad y Evolución en Líquenes y Plantas, Biotecnología e Innovación, etc. Como mañana da otra conferencia dentro del ciclo de Muniellos y vendrá Tomás Díaz a presentarla, espero que este currículum vitae simplificado que me pasaron, que tiene como 4 páginas y está llena de algoritmos, ONGs, RGs, Recher, ID, no sé qué, tal, 6 años de investigación, 6 publicaciones, tesis doctorales dirigidas, 14, trabajos de... Bueno, en fin, Eva, perdona, pero esto se lo vamos a dejar mañana a eso. En Navidad de 1975, y ahora les voy a robar un poco de tiempo, sí, yo con un compañero, provincianos, caímos por el departamento de botánica del profesor Rivas Martínez en la Facultad de Farmacia de Madrid a ver a 2 personas, la doctora Ana Crespo de las Casas y a la doctora Eva Barreno, doctora recién doctorada, sí, y primera alumna de Ana Crespo, ¿no? Muy recién doctorada. Muy recién doctorada. Yo creo que no nos hiciste mucho caso aquel año. Bueno, entre el año 77 y 78 yo acudía solo al laboratorio de farmacia porque estaba preparando mi tesina de licenciatura sobre los líquenes asturianos y aquí no encontraba a nadie que pudiese decirme algo, ¿no? En el año, yo creo que fue hacia el año 80, en una maravillosa excursión que hicimos por el occidente asturiano a buscar un extraño líquen que yo había encontrado en unas cortezas de pinos en Grandes de Salime, y que a mí me parecía muy raro, y a ella, cuando se lo enseñé también, pues discutiendo una noche de camping en Pesoz, ¿cómo puede algo vivir en un árbol alóctono que tiene la corteza ácida? Y de repente se nos iluminó una luz y dijimos, aquí están los brezos. Y nos lanzamos Valledor abajo hasta Cornollo y allí encontramos lo que llamamos Celocaulon crespoe, dedicado a la doctora Ana Crespo, una especie nueva de líquen cuasi endémico de la península ibérica, creo que apareció en Cerdeña, por alguna ironía del destino, apareció en Cerdeña. Y bueno, que hoy en día lo han pasado a la sinonimia porque el sueco que se dedicaba a estudiar el género Cetraria no le gustaba que una doctora española y un aprendiz de nada describieran una especie y entonces decidió que no, que esos Celocaulos no eran cetrarias. Yo no me lo creo todavía hasta que no vea análisis genéticos. Tengo una larga discusión también con la cetraria ibérica. Muy bien. Bueno, Eva en realidad describió muchas especies, pero no sé por qué no lo pone en su currículum, ¿no? No, perdona Eva, ahora no quiero decir ningún tópico, ¿no? No quiero decir ningún tópico. Eva es una mujer hecha a sí misma.
Aquí no hay una saga de investigaciones anteriores de catedráticos de universidad que colocaban a los hijos, a los nietos, a todo aquello. No. Aquí detrás había una familia generosísima. Yo conocí a su padre y a su madre. Y ellos lucharon porque sus dos hijas, Eva y Marilis, que está ahí atrás, salieran adelante. Aunque Marilis se dedicó a cosas inverosímiles como a estudiar el arameo y las lenguas semíticas, Eva le dio por la biología y por los orígenes, ¿no? Bien. Mujer hecha a sí misma, de verdad. Pero nadie le dio nada, nadie le regaló nada. Eso lo digo de corazón porque la conozco. Nadie le regaló nada. Absolutamente nada. Todo lo que sacó fue a fuerza de su trabajo y a fuerza de no dormir, porque yo no sé de dónde sacó tiempo para tanto, porque si la llamas un día por la mañana te dice que se acostó a las 5 de la mañana porque estaba terminando un proyecto de investigación y no sé qué, y la tesis de no sé quién y no sé qué más, ¿no? Pero bueno, supongo que estás de acuerdo, ¿no? Sí. Y llegó muy arriba. Hace unos días, un investigador del Consejo de Investigaciones Científicas hizo un listado de las 5.000 científicas españolas más destacadas. Bien, en ese listado está Eva. Para mi gusto no está en el puesto que le corresponde. ¿Por qué? Bueno, porque este señor tira de lo que se llama Google académico. ¿Y el Google académico qué mide? Bueno, pues cosas muy modernas, ¿no? Y ayer me tomé la molestia de mirar quién eran las 5 científicas españolas de las 5.000 más famosas, más importantes. Eran todas físicas, dedicadas a las micropartículas de no sé qué, al bosón de no sé quién. Sí. Una de ellas, no sé si tendría... Vamos a suponer que no tenía ni 40 años. Sí, la conozco. Decía, de Valencia. Sí, valencianas eran 3 y una asturiana, por cierto, aunque trabaja en Cantabria. Decía que tenía más de 1.000 publicaciones científicas. Me es imposible. Con miles de compañeros. Me es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, lo habrá hecho. Pero eso, en mi opinión, no tiene ninguna validez al lado del primer trabajo moderno de liquenología que se hizo en España, que era Celocalvo Crespoe, que claro, como allí no había ni índices de no sé qué, ni revisión por pares ni por triples, no sé qué más tal, ¿no? Lo digo porque, bueno, no hace mucho escribí un artículo sobre el asunto de López Otín, hablando un poco de esto, ¿no? De la proyección internacional de los escritos y las revisiones por pares y no sé qué más y tal, que a fin de cuentas hay cientos de revistas que para publicar te cobran. Sí. Ya para empezar la cosa ya suena un poco mal. No, si ahora tienes que pagar, es todo así. Si tienes que pagar, dime cuánto pagas y te diré lo que te escribo. No. En algunos casos sí. Bueno, en algunos, pero te digo sí. Yo que no. Bueno, yo te digo que en algunos casos sí. Y también hace tiempo, viendo una página web de un grupo de investigación asturiano, modernillos, jovenzuelos, ninguno con una categoría universitaria superior a, no sé, al contratado doctor o una cosa así, hacían una lista sobre lo que ellos estudiaban de cosas científicas, por supuesto estaban todos sus trabajos, y cosas que no lo eran. Y allí había tesis doctorales que en los años 70 fueron una revolución en la ciencia. Sí. Y entonces a mí se me ocurrió una cosa, ¿no? Si este señor del CSIC estudiase las 5.000 científicas del mundo a través de la historia, ¿en qué puesto pondría a Hipatia de Alejandría? Que nunca publicó por pares, sí. Pero que descubrió el astrolabio. Nada menos. Entonces, Eva, yo creo que estás mucho más arriba de todo eso. Y, doctora Barreno, tiene usted la palabra en esta que es su casa. Bienvenida y gracias.
Bueno, muchas gracias y disculpa, te has pasado de tiempo, tío, te lo he dicho. La confianza. Bueno, yo simplemente quiero dar las gracias al... En este caso es al Ridea y a Viti, porque son los... y a Tomás. Baja un poquitín el micrófono para que se te oiga. ¿Ah, sí? A ver. Vale. Voy a acercar un poco más. Oye, casi me voy allí. ¿Puedes? Bueno, pues nada, que tengo que agradecer por supuesto al Ridea, a Víctor Vázquez y a Tomás Díaz, que me invitarán a dar estas conferencias en el mes de septiembre, justamente en el congreso, simposio, homenaje a mi gran maestro, Salvador Iván Martínez, que es de donde aprendí las bases científicas, aunque luego la siguiente fue Lynn Margulis, que realmente, como evolucionista y simbióloga, pues tuvimos la suerte de conocernos muy bien en Valencia y a ella le apasionaban los líquenes. Y como yo decía, cada vez que venía a Valencia me sentía la sensación de que me ponía aquí algo en el cerebro para que le contara absolutamente todo de lo que había evolucionado la liquenología en 1 o 2 años que no lo veíamos. Y la verdad es que gracias a eso pues cambié por completo mis líneas de investigación en aquel momento, porque es cierto que estuve muchos años testando los efectos del ozono sobre los cultivos valencianos, pero es porque ahí había dinero para investigar, porque para los líquenes no había manera de encontrar. ¿Aquí? ¿Así? ¿Ahora sí? Y entonces fue Lynn Margulis justamente la que me dijo: Eva, después de haber organizado el simposio de Gaia, el congreso, vino a mi despacho y me dijo: déjate ya todo lo que has aprendido de fisiología, con todo eso, con las plantas y demás, coge y aplícalo a las algas de los líquenes. Y le dije: pero Gelín, yo no tengo dinero, el dinero me lo dan. Me dijo: busca debajo de las piedras, pero aplícalo, seguro que vas a encontrar. Y luego, como ella sabía que yo era bilingüe en francés, me dijo otra cosa, que luego se ha cumplido, y no se lo pude comunicar porque se murió, justamente, en ese mismo día. Unas cosas muy raras. Que me dijo: cherchez les bactéries. Es decir, busca las bacterias, porque estoy segura de que las bacterias tienen un papel importantísimo en la simbiosis ligénica. Y le dije: pero si es que yo tampoco soy microbióloga, eso es otro mundo completamente diferente. Pues búscate colegas. Pero yo te digo que eso va a dar muchos resultados. Y efectivamente, ahora lo veréis. Bueno, espero que para la gente que no está demasiado metida en este mundo, pues voy a tratar... Ay, espérate, porque ahora me... a ver, así. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y sobre todo, sí, he puesto mucha documentación gráfica, porque sé que es lo que más puede atraer y lo que puede ayudar a entender un poco. Y aquí lo que he puesto es qué son los líquenes. Y los líquenes ahora mismo pues son una cosa muy compleja. Son sistemas, están considerados como sistemas muy complejos y, como ha dicho Viti, pues se consideran que los talos que forman los líquenes, que como veis, a ver, espérate, aquí, como veis tienen formas muy diferentes, se comportan como microecosistemas. Y entonces ahora, por eso, ahora el abordaje de la investigación en líquenes pasa por no solamente la genómica o la anatomía o la estructura, sino también las aproximaciones desde la teoría ecológica. Porque se está viendo, además, que son difíciles de entender, muy difíciles, y no es fácil. Y aquí tenéis una muestra de esos... ay, a ver, que ahora no me... Y aquí tenéis la definición. Luego ya voy a ir más deprisa, pero
¿Qué son los talos de los líquenes? Pues ahora están considerados como holobiomas. Es decir, están configurados a partir de la simbiosis, de la interrelación del metabolismo y de los genomas de todos estos organismos. Siempre hay un micobionte, que es el grande, el que alberga a todo lo demás y el que da las formas, pero no los da el micobionte por sí mismo, el hongo, sino que... Perdón, que es que me está dando... Sí, un poquito de agua. Mira ahí, gracias. Sí, sí. Es como un ataque de alergia. Gracias. ¿Dónde? Ah, vale. Gracias. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el hongo, que en realidad las formas las da por el control que tienen sobre el hongo los otros microorganismos que forman parte de la simbiosis. ¿Y cuáles son? Los más importantes, porque son los productores primarios del ecosistema, o el micro, son las algas o micro... En realidad ahora hay que hablar de microalgas. Y las cianobacterias, cuando las hay, que a veces están juntas y a veces no. Pero son los productores primarios del microecosistema. Y también se ha descubierto ya muy recientemente que las bacterias, determinados grupos de bacterias, tienen una importancia decisiva en el funcionamiento de ese microecosistema. También las levaduras. Al principio se pensó que lo de las levaduras era la gran revolución, pero ahora ya estamos viendo con muchos trabajos que no. La gran revolución son las bacterias y las microalgas, en el entendimiento de cómo funcionan. Pero también estamos trabajando con un equipo de la Universidad de Trieste y de Graz, en Austria, que son especialistas en hongos. Y entonces se ha visto que hay un micobionte, un hongo, que es el más importante. Pero luego están, digamos, los accesorios. Y los accesorios son riquísimos, muy diversos, y forman parte también del sistema. Por eso es un sistema muy complejo. Y por eso hablamos de coexistencia de múltiples especies y o géneros. Y eso es un holobioma. También en algunas lo llaman fenotipo simbiótico. Es decir, que como consecuencia de las interacciones que se dan entre todos esos microorganismos, se forman los talos de los líquenes, que son la expresión de esa simbiosis, la expresión morfológica y fisiológica. Esto es. Aquí lo tenéis, pero puesto de otra manera, pero lo importante es que las simbiosis que se dan son simbiosis cíclicas y son simbiosis externas. Es decir, no es como los orgánulos de las células eucariotas, que se reproducen y se transmiten al mismo tiempo, sino que se establecen periódicamente. Luego lo veréis cuando... Y entonces esto también le da un plus más de cosa rara a esta simbiosis, vamos, porque son muchas. Pero lo importante es eso, que se integran, se interaccionan y dan nuevas formas, nuevas funciones y nuevas relaciones ecológicas. Y eso es lo que se llama la vía de la liquenización. Y la vía de la liquenización da lugar a nuevas propiedades emergentes, a innovaciones evolutivas, y gracias a eso se facilita el crecimiento, el desarrollo en medios estresantes para organismos que son además poiquilohidros, es decir, que no son capaces de controlar su contenido en agua, pero al mismo tiempo, y dependen del agua del sustrato o del agua de la atmósfera, pero al mismo tiempo son capaces de colonizar ambientes muy extremos. Y también medios que no son asequibles, como veremos la superficie de las rocas, la corteza de los árboles, etc., que no son asequibles a otros organismos.
Y la otra cosa importante, que relativamente se sospechaba, pero hasta hace poco con todas las técnicas genómicas y también con los paleontólogos que han ido encontrando cosas muy valiosas, es que tiene un origen muy antiguo. ¿Dónde viven? Pues pueden vivir desde la Antártida o el Ártico, pero sobre todo la Antártida, me confundo. La Antártida, que en la zona de la costa, esta me las ha dado Leo Sancho, de Madrid, y la Antártida en el interior, donde los líquenes perforan las rocas y viven en el interior, o sea que hay una diferencia bastante grande. Aquí lo tenéis, y ahí tenéis también un esquema de cómo pueden colonizar por el interior. Es una pena que la proyección esta tenga tan poco contraste de color, porque en mi ordenador se veía de maravilla. Pero igual que en los desiertos fríos, en los desiertos cálidos, siempre que haya humedad relativa del aire elevada, ahí va a haber líquenes. Y estas son de mis expediciones hace muchos años, bastantes años, en Baja California, con la Universidad de Arizona, que teníamos un proyecto, y como veis, en el desierto de Vizcaíno, por ejemplo, pues puedes encontrar, siempre y cuando que llegue la humedad relativa del aire por las tardes con la evaporación de las corrientes frías de California. Entonces se forman unos ambientes ricos en humedad relativa elevada, y ahí la respuesta es que están de inmediato. Y claro, eso para un poiquilohidro, lo primero que te preguntas, dice, oye, pero si no llueve, ¿cómo está eso? Tiene tanta productividad, ¿no? Ese es uno de los grandes secretos, además. Bueno, estas son de Atacama, que me las han cedido porque como venía aquí, sobre todo, se publicó el año pasado, porque se ha encontrado que son capaces, el desierto de Atacama en Chile está considerado el desierto más importante, pero es que este de aquí abajo es el desierto de Namibia, que también es muy importante en África. Y han encontrado que a través de los cuarzos, aunque estén tumbados, pues lo que hace el líquen es el mismo líquen, pero en la zona donde le da la luz tiene las algas puestas para fotosintetizar, pero en donde está en contacto con el suelo sigue creciendo a través de la proyección de la luz desde el exterior, por ejemplo. O sea que... Pero nosotros tenemos aquí desiertos en España muy importantes, zonas desérticas, o que funcionan como las grandes colonizaciones de los suelos de yesos, que tienen una diversidad de líquenes impresionante. Empecé con mi tesis doctoral y ahora estoy muy contenta de que los colaboradores míos pues han sacado maravillas. Uno de ellos, Salva, es el que he puesto ahí, y Arantxa, son los que más han trabajado y han sacado unos datos espectaculares, pero que ahora no me puedo entretener. Pero también tenemos las estepas frías de las parameras ibéricas, donde tenemos unos líquenes que son vagantes, que se mueven con el viento, y en estos sistemas de las parameras ibéricas en las altas montañas del Jabalambre, porque os diré que ahí en esas zonas del sistema ibérico es lo más continental de Europa occidental. ¿Dónde volvemos a encontrar esto? Pues en las estepas de Turquía, del Himalaya, del norte de Canadá, etcétera, etcétera. Y son, algunas veces compartimos hasta especies, pero algunas de estas son nuevas, especies nuevas que ahora ya llevo muchos años estudiándolas, porque es una de las cosas más interesantes, pero hasta que no hemos tenido nuevas técnicas no he podido de verdad llegar a buenas conclusiones. Y luego ya Leo Sancho ha participado en mandar experimentos impresionantes, en mandar los líquenes a la... ¿Así no se oye bien? Perfecto. ¿Así? ¿Sí? Vale. En mandar los líquenes en las expediciones estas de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, estos son
líquenes vagantes que mandaron, pero también mandaron a algunos crustáceos de rocas silíceas, y el propio Leo, pensando que lo que había hecho estaba mal, porque después de volver de estar en el espacio sometido a las radiaciones cósmicas, pues resulta que le daban los mismos parámetros fisiológicos después de 2 días, nada más, de adaptación a las cámaras climáticas en el laboratorio. Y volvía a dar el mismo rendimiento fotosintético en las algas. Entonces él pensó, lo estoy haciendo mal. Pues no lo estoy, volví a repetir el experimento y no lo estaba haciendo mal. Es que tienen esta capacidad. Y yo a estas microalgas siempre les he llamado mis queridas extraterrestres, porque desde luego, bueno, en realidad lo digo de otra manera, las digo mis puñeteras extraterrestres, porque para trabajar en fisiología con ellas es muy difícil. Pero ya lo veremos. Y luego, bueno, esto es la demostración de que el origen es muy antiguo y aquí hay poco registro fósil, pero este que hay, pues como veis, más o menos 400 millones de años como mínimo, desde el Proterozoico devónico. Y entonces entramos en las consideraciones sobre lo que son los líquenes desde el punto de vista de la simbiosis. Y aquí entra el concepto de, es que me confundo con el, de individualidad de los seres eucariotas, que Lynn Margulis siempre dijo que son compuestos, complejos y multidimensionales. Y entonces, en este concepto, ahora veremos, es donde entrarían los líquenes. Pero también hay que considerar que el concepto de simbiosis, que es lo propuso de Bari a principios del siglo XX, pues quiere decir que están relacionados con 2 o más biontes de especies diferentes que durante una parte de su vida pues están en contacto físico e intercambian información fisiológica y genética. Esto ya lo sabemos ahora, pero luego hay otro concepto que ahora es el que impera, que es el de simbiogénesis, que en realidad fue Lynn Margulis la que lo revitalizó, pero no fue ella la que lo propuso, sino que fueron este señor que se llama Merezkovsky, de principios de la escuela rusa de evolución, a principios del siglo XX, que curiosamente, y eso se lo descubrí yo a Lynn, era liquenólogo. De hecho, yo que lo conocía porque era de los que había estudiado los líquenes vagantes de las estepas del Astracán ruso. O sea, que llegamos a este señor por vías diferentes. Y fue el que se dio cuenta de que cuando había algunos procesos de simbiosis que daban lugar a nuevas formas y a nuevas fisiologías y efectivamente a innovaciones evolutivas. Y Lynn lo descubrió, pero se alió con varios rusos, y entonces tuvo, y yo por eso siempre lo pongo, porque a pesar de que su colega americano, Walling, también produjo, pero eran unos años más tarde, propuso una idea parecida, es decir, que algunas simbiosis generan nuevas formas, innovaciones evolutivas y novedades morfogenéticas. Y ella lo que hizo fue reivindicar al primero, a pesar de que era ruso. Bueno, esto está muy de moda ahora. En consecuencia, los líquenes son asociaciones simbióticas cíclicas entre organismos muy diferentes que están integrados morfológica y metabólicamente. Y eso es mucho decir. Los micobiontes, los hongos, son los consumidores del sistema. Los fotobiontes, las microalgas y las cianobacterias son los productores primarios. Y
Los consorcios bacterianos y levaduras son los grandes recicladores y también, que eso también ha sido un gran descubrimiento, fijadores de nitrógeno atmosférico. Con lo cual tienen un papel fundamental para aportarlo a los sistemas en los que viven, ya sean sistemas forestales, roquedos, suelos, etc. Los líquenes, las bacterias de esos líquenes. Y en consecuencia tenemos un metabolismo sintrófico, interacciones de genomas y morfogénesis. Y eso es las simbiogénesis, que son los talos. Los talos son eso. Vamos. Ay, lo estoy haciendo al revés. Un momentito, perdón. Cada aparatito. Y consecuencia de todas esas interacciones, pues resulta que se forman talos liquénicos que tienen formas muy distintas y colores. Y esos son también innovaciones evolutivas. Antes se les llamaba, por eso lo he puesto aquí abajo, biotipos, pero ahora ya nadie lo llama biotipos, sino formas arquitectónicas. ¿Por qué? Porque cada forma arquitectónica funciona desde el punto de vista fisiológico y ecológico de forma diferente. Y por eso, en algunos casos, se está viendo es como los distintos tipos de bosques que hay en el mundo, ¿no? Agrupados por biomas en función del territorio, de las condiciones ecológicas, etcétera, etcétera. Pues entonces es como si fueran pequeños biomas de tipos, y por eso se ha dejado de llamarles biotipos a los talos. Pero como veis, la configuración es muy diversa. Dentro de el hongo dominante que forma el talo, el que envuelve a los fotosintetizadores y a las bacterias, son los hongos que se llaman micobiontes. Los más importantes, los ascomicetos. Los ascomicetos que dan lugar a formas muy raras. Fijaros que basidiomicetos solamente 50 especies, es decir, los que forman las setas. Y como veis, todavía están en proceso de diversificación, hasta el punto de que mientras los ascomicetos ya, los talos y la forma de reproducción ya no tienen nada que ver con los que no simbiotizan, en el caso de los basidiomicetos todavía, en muchos casos, en algunos sí que ha habido ya proceso morfogenético, pero los órganos de reproducción, las setas, todavía se aparecen, y los talos son muy sencillos, no tienen esa complejidad que tienen los de ascomicetos. Y esas son las relaciones filogenéticas, pero bueno, lo interesante es que veáis cómo son de verdad los micelios de los hongos que no simbiotizan, porque las setas que vemos no son las estructuras, los cuerpos fructíferos, pero lo que es el micelio, el que tiene la función de nutrientes, de absorber y de desarrollar el organismo, es esto. Ay, perdón. Es esto. Es eso. Aquí no se ve muy bien. En mi ordenador se veía de maravilla. Como veis, y eso es, no quiero entrar, pero lo suelto aquí para el que quiera, ramificación fractal, que pierden cuando simbiotizan con fotosintetizadores. Como estamos trabajando con este grupo que os digo de Trieste-Graz, pues como veis hemos conseguido aislar hongos endoliquénicos, filamentosas y asintomáticos. Dentro, eso es de un solo líquen. En el laboratorio hay algunos que tienen, esto es del trabajo de fin de máster, no, fin de grado, de un chiquito de bioquímico además. Pero fijaros que he dejado aquí, lo que hace no se veía bien, pero fijaros que este líquen que tenéis aquí, con esa forma fruticulosa, aislado el micobionte, fijaros qué forma tiene el cultivo del axénico.
el laboratorio, no tiene nada que ver. Lo que quiere decir que la morfogénesis está controlada por los fotosintetizadores, los fotobiontes y las bacterias. Son las que dan la forma final a los talos de los líquenes. ¿Y cuáles son los fotosintetizadores? Pues los fotosintetizadores son las microalgas verdes, generalmente, el Gerotreuxia y el Gerotrentipolia son las más, pero hay más géneros, pero son los más comunes. Y también los procariotas, las cianobacterias. Hasta hace 2 días, y lo digo sinceramente, se decía que las algas dentro de los talos de los líquenes solo se reproducen por la reproducción asexual. Fijaros en una cosa muy importante. Esto es un alga que ha formado las esporas o los nuevos individuos dentro. Y fijaros qué pared tan impresionante tiene. Bueno, y esto es de la semana pasada. Hemos conseguido, y lo vamos a publicar, que demostrar que yo ya lo había visto por lo que teníamos en el genoma y otra serie de cosas, pero había que demostrarlo físicamente, que no ha sido nada fácil. Esto es de confocal y podemos certificar que tienen reproducción sexual. Y además, estos son los gametos, que son diferentes de las esporas. No tienen pares celulares. Vamos, eso ha sido la diversión de hace 2 semanas. Bueno, aquí os había puesto, pero lo voy a pasar por alto, simplemente para deciros que la pared celular y los exopolisacáridos de la parte externa, que tiene una importancia tremenda, son muy diferentes de unas células a otras, pero lo interesante, y eso es lo más llamativo, es que casi no tienen celulosa. Tienen gramnosa, tienen galactosa, tienen silosa, pero hay muy poquita celulosa. Con lo cual, esto también es muy importante para el punto de vista filogenético. Bueno, ahí os he puesto, dentro de las algas verdes, en la filogenia, cuáles son las que tienen la capacidad de simbiotizar, que son las trebuxioficias. Y dentro de las trebuxioficias, las trebuxiales, porque no todas, hay algunas trebuxioficias que solamente tienen vida acuática, no son terrestres. Y aquí también he tratado de sintetizar la anatomía de algunos de los talos que se forman. Son heterómeros y homómeros. Los homómeros son muy poquitos, solo lo forman hongos con cianobacterias fotosintetizadoras, pero la forma externa pues puede ser como un foliáceo grande, pero internamente están muy poco estructurados en una matriz gelatinosa. Sin embargo, hay entre esto y esto, que es el extremo de organización, pues como veis, los heterómeros pues tienen un córtex muy importante, tienen la capa de fotobiontes donde se dan las relaciones de simbiosis, una médula que, como veis, puede tener este color oscuro es porque tienen cristales, tienen cristales y entonces y también tienen espacios, porque eso es muy importante y luego lo veremos. Y luego ya el máximo de complicación es que convivan. Esto rojo que veis aquí son las algas normales, pero hay líquenes que además de eso son capaces de formar en su interior unas estructuras con las cianobacterias, que también lo hemos estudiado mucho y lo pondré mañana, porque este líquen, que es Rhicasolia virens, o antes se llamaba Lobaria virens, pues es uno de los que está desaparecido de casi Europa y que está muy importante y muy abundante, no solo en Munillo, sino también en la Sierra del Suelo y en algunas otras zonas. ¿Cómo se llamaba el río ese que me lo trajiste tú? Que no me sale ahora. Uno de los que vas a pescar tú. Bueno, el Agüita. Pues están desaparecidos de una gran parte de Europa, que aquí en Asturias somos muy privilegiados para esto. Y entonces,
Estos se llaman cefalodios, pero lo bonito ya lo veréis. Esto es de mi compañero Fran, que es un artista. Esto está hecho en un microscopio nuevo que se llama Cryoscanning, que es un barrido, un microscopio electrónico de barrido, pero en frío. Con lo cual, eso se hace en nitrógeno líquido y se parte. Con lo cual, no han manipulado nada. Lo que ves es lo que hay. Y entonces aquí se ve muy bien cómo se produce la simbiosis de adherencia de la hifa a las células que fotosintetizan para que le dan las cositas, claro, los polisacáridos. Pero también aquí tuvimos suerte y vimos las colonias de cianobacterias externas que luego, seguramente lo veréis, cogimos como desde el córtex el hongo envía hifas para chupar lo que hace la bacteria, es decir, lo que produce la bacteria. Es que es una complejidad, de verdad, que yo ni me lo esperaba. Y la otra gran complejidad es esta, y esto es lo que le da a los líquenes la posibilidad de vivir en los ambientes más extremos. No a todos, pero a muchos. Y esto es una curva de producción fotosintética, de producción de la hidratación. Si os fijáis, y eso es lo más apabullante que ha llamado siempre la atención, y con las técnicas de fluorescencia de la clorofila, los fluorómetros, pues se ha visto. Y aquí lo tenéis. Fijaros que está el líquen sin agua y todavía respira, a pesar de que tenga un bajo contenido de hidratación. Y en el momento en que se le pone una gotita de agua, fijaros, no aumenta demasiado la respiración, pero inmediatamente sí que hay una respuesta exponencial de la fotosíntesis. Con lo cual, en esta zona, la productividad del sistema es enorme. Y curiosamente, empieza a decrecer a partir, más o menos, porque esto ya depende de cada arquitectura de líquen y de cada especie, pero más o menos entre el 70 y el 80%, más o menos, de hidratación, curiosamente desciende. Desciende el rendimiento de la fotosíntesis, con lo cual esto es lo que aprovechan los líquenes y por eso son capaces de, solo con la hidratación, mojados por el agua del rocío o por la condensación de la humedad relativa del aire, son capaces de tener rendimientos muy importantes. Y por eso pueden crecer, si no, no podrían. Luego, también es muy importante, en la zona cortical de los líquenes, ahora se está viendo que tiene una importancia decisiva para el funcionamiento del ecosistema. Yo lo llamo ecosistema, pues es un microecosistema muy largo. Vale. Y cómo se cede el agua y el hongo le cede el agua y los fotosintetizadores les ceden los fotosintatos, o sea, los hidratos de carbono que han sintetizado. Y esa es la simbiosis, porque si no, no se establecería. También, y por eso lo he puesto en rojo, es la zona de excreción. También ahí van partes de las células muertas, también van muchas sustancias del metabolismo secundario, ya lo veremos, etcétera, etcétera. Es decir, y aquí tenemos otra de las grandes innovaciones, consecuencia de la simbiosis, y es la producción de sustancias muy importantes del metabolismo secundario, se llaman sustancias liquénicas, y que si os fijáis, algunas de ellas se acumulan en la corteza, tienen fórmulas muy complejas, y en la corteza, no, perdón, lo he dicho mal, en el córtex, y fijaros que pueden tener colores diferentes. La mayor parte de los líquenes, no todos, pero muchos, tienen atranorina, que es una sustancia que no tiene color, pero que ayuda a la filtración de las radiaciones ultravioletas. Luego, ahí lo que estamos viendo es la importancia
del córtex, la importancia del córtex en proteger el aparato fotosintético de las algas, del exceso de insolación o de radiancia, porque si no, se pararía el rendimiento fotosintético, la fotosíntesis se pararía y se moriría. Entonces, estas sustancias tienen mucha importancia y además dan color. Y por eso este roquedo, que es de las batuecas, que saqué la foto hace muchos años, es para mí un libro de ecología. Siempre se lo he puesto a los estudiantes, porque los que tienen atranolina están en la zona de sombra, los que tienen ácido rizocálpico solamente están en las zonas que yo llamo raminosamente sur, y los que tienen ácido úrico, que es un color verde amarillento, bueno, en mi diapositiva se veía de maravilla, pero aquí en la proyección, la verdad, cuesta más trabajo, pues esos son intermedios. Pero hay uno muy importante, que mañana vamos a ver la diferencia en muñeños, y es esta sustancia que es la parietina. La parietina, que tiene color anaranjado, bueno, más o menos intenso, pero que ahora mismo es la que está tomando la colonización de rocas, de cortezas y de suelos. ¿Por qué? Porque esta sustancia se forma gracias a un sustrato de nitrógeno. Y entonces es el mejor bioindicador de la presencia de deposiciones nitrogenadas en el medio. Es el mejor protector de la radiación solar, con diferencia del que le sigue. Vaya, perdón. Bueno, esto no me paro, pero que sepáis que también hay algunas moléculas que también las hemos descubierto, que es el monóxido de nitrógeno, que es una molécula que en medicina tiene una gran importancia, no se sabía que funcionaba y que había en los líquenes, y bueno, con el equipo de la Rey Juan Carlos, la verdad es que tenemos unos resultados espectaculares de la importancia que tiene, porque el hongo, en los momentos de esa rehidratación que hemos visto y que es tan importante para que el rendimiento de la fotosíntesis sea alto, pues esta sustancia protege del exceso de radicales libres, de oxidación. Y entonces, gracias a eso, en esos primeros momentos, los rendimientos de la fotosíntesis son enormes. Pero ya os digo que esto es muy bonito, pero muy complejo para una charla. Y al final hemos tenido que echar mano de todas las técnicas nuevas. Yo he tenido que estudiar muchísimo. Pues no domino estas cosas nuevas, sobre todo la parte estadística, es que me niego ya, porque ya mucho. pero realmente, pues con la secuenciación de Sanger y las secuenciaciones masivas, con los métodos estos de nueva generación, de Illumina y pirosecuenciación, y gracias también a grandes técnicas nuevas y los nuevos aparatos que tenemos para las ultraestructuras, pues hemos podido avanzar bastante en el conocimiento. Pero claro, si tú quieres experimentar, los líquenes son muy difíciles, no son como las plantas, tú no puedes ponerlas porque tardan muchísimo en crecer. Entonces, para hacer experimentos no podemos echar, como hacen los fisiólogos vegetales, no podemos echar mano de los arabidosis ni de las plantitas criadas en invernadero o en laboratorio. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aislar los componentes y ver cómo se comportan con determinados experimentos. Y para eso tuvimos que desarrollar un método de aislamiento que fuera factible y que nos permitiera en un determinado tiempo tener aisladas las algas, las famosas alguitas de Lin. Pues las puñeteras microalgas, porque no se comportan con las plantas. Ya os he dicho que simplemente las paredes ya no son iguales, con lo cual tampoco podíamos utilizar los métodos que utilizan los fisiólogos vegetales. Y bueno, les gustó tanto el trabajo que nos lo pusieron de portada en la revista Symbiosis.
pero era el proceso muy largo. Y entonces ahora tengo unas colaboradoras, Patricia y Arantxa. Esto tenemos que acortarlo, son fantásticas, y lo consiguieron acortar de 2 meses a 2 días. El proceso para identificar si lo que habíamos aislado y habíamos estriado en el laboratorio, en las placas, era lo que nosotros buscábamos o no. Porque es que hasta que teníamos que esperar 2 meses, es que era durísimo el tema. Y ya el año pasado pues nos han publicado una mejora, gracias también a una estudiante fantástica rumana que es una habilidosa tremenda y que nos ha enseñado a todos a aislar con un nuevo método y muchísimo más eficaz y menos costoso las alguitas que nosotros necesitamos para la experimentación. Y vamos, también les ha gustado tanto que también nos lo han puesto en la portada de la revista. Con todo esto hemos conseguido formar algo que solamente hay otro en Europa, que es las microalgas, una colección de microalgas sintéticas, de microalgas simbióticas, y que tenemos en la Universidad de Valencia, que como veis es muy complejo porque tienes que tener los extractos de ADN, los pliegos de donde se van sacando las cosas, las extracciones, bueno, y las cámaras para cultivar. Complejito, muy complejo. Esto lleva muchísimo tiempo. Nosotros siempre añoramos el crecer plantas. Yo añoro los cultivos, que eran muchísimo más sencillos, la verdad. Bueno, entonces, usando muchas técnicas de biología molecular, que no voy a... Pues, y también ultraestructurales, porque ya conseguimos establecer un protocolo, porque esa es otra. No puedes hacer experimentación en cualquier fase del crecimiento de las colonias en cultivo. Y ya conseguimos estandarizarlo y lo hemos hecho, o sea, lo han aceptado en el mundo de la liquenología en 21 días. Es decir, los experimentos que se hagan tienen que ser con colonias, con cultivos obtenidos a partir de 21 días de crecimiento. Porque si lo pones antes o lo pones después, varían por completo los resultados. Como se ha hecho mucha experimentación, pues hay mucha gente que lo ha visto, y entonces los datos siempre son de... Como veis, esto no es nada sencillito, Nada. Bueno, también hemos tratado de hacer de tratar con bacterias y con levaduras. Yo las levaduras hemos hecho y estuvimos trabajando, pero ya vimos que no nos daba los resultados. Sí, tenemos algunas cosas interesantes, pero no es espectacular. Pero los espectaculares son las bacterias. Y las bacterias, como veis, que las detectamos tanto con el equipo que tenemos por anatomía y condiciones. Esto es lo que os enseñaba antes con el cryo-scanning, cómo se ve cómo las hifas van a chupar lo que estén produciendo esas colonias de bacterias. Y luego esta, que todavía no la hemos publicado, en transmisión, y como veis se ve cómo desde el córtex saca una hifa que va a chupar lo que sea de las colonias de bacterias. Yo siempre he dicho que si fuéramos americanos esto estaría en la portada del Nature, pero no somos americanos y publicar esto, lo que decía antes Viti, o sea... Pero esto sí que lo vamos a publicar, mañana lo pondré más... y es que hemos descubierto en ese líquen que os dije antes en la Lobaria virens, que desde el córtex superior hay una serie de bacterias que entran, el hongo forma canales, pero por el córtex superior, no por el inferior. Y esto todavía lo estamos investigando porque son muy diferentes, hay enorme cantidad. Y también son muy diversas,
Esto no lo hemos hecho nosotros, esto es de un equipo de Graz, que con unas tinciones especiales que llaman el FISH, pues con las bacterias no hay el mismo problema que con las microalgas, porque no tienen esa pared celular. Nosotros hemos tratado de hacer esto con las microalgas, pero es imposible. Lo hemos desarrollado con un equipo de aquí del INTA de Madrid y de todo, lo hemos intentado todo, pero esas paredes todavía se están resistiendo. Y entonces ahí se puede ver que hay bacterias que pueden estar en la zona inferior, en el córtex inferior y también en el córtex superior. No se detectan igual de bien las que están en el interior del talo, pero hay muchas. Vamos a ver, es que me confundo todo el tiempo con el mando. A ver, por aquí. Y sí que nos metimos, encontré a la microbióloga que se dejó llevar y hemos conseguido una patente nueva, porque todos los estudios, tengo que decirlo, y esto sí que lo digo de verdad, esas anatomías que habéis visto las presentamos con unos líquenes de México en un congreso internacional en Perú. Y allí estaban los americanos y los austriacos, que no tenían ni idea de eso. Y cuando lo vieron, como tenían dinero, dijeron, esto, secuenciación masiva. Y sí, casi todos los trabajos que hay son impresionantes, además, son de secuenciación masiva. Pero claro, si tú quieres experimentar y quieres saber qué actividades tienen, las tienes que aislar. Si no tienes las células aisladas, pues no puedes seguir. En consecuencia, tuvimos que desarrollar un método para conseguir, y yo, esto sí que me gusta decirlo porque estábamos desesperados, porque se aíslan muy poquitas, porque todos los organismos simbióticos, el conseguir los cultivos in vitro es dificilísimo, es una cosa impresionante. Y entonces ya conseguíamos, pero sabíamos que había muchas más. Entonces, ¿cómo las aislamos? No conseguíamos con los métodos de cultivo tradicionales, etcétera, etcétera. Y a mí se me ocurrió, le dije, oye, ¿y por qué no echamos juguito de liquen? Y se me quedó mirando, dice, ¿juguito de liquen? Digo, sí, mira, porque si están en la simbiosis, pues estos que echan de menos alguna cosa. Y entonces fuimos al campo, recogimos muchos talos e hicimos el juguito de liquen, según la metodología de los microbiólogos, y efectivamente aquello empezó a crecer, a desarrollarse y conseguimos hasta 300 y pico colonias. Pero el problema está en que luego no hemos conseguido financiación para poder seguir adelante. Lo mucho que pasa en este país. Y lo que ha dicho Viti antes, y ya voy a tratar de ir más deprisa, ¿qué tiempo llevo? Pues, no sé, un poco menos de una hora. Vale, ahora ya voy deprisa. No, es que lo otro, si no, esto no se entiende, la verdad. Pues el primer cambio de paradigma, claramente este. Es decir, que tumbamos por completo el concepto de liquen, de que un hongo, un alga. Pues no. Con la metodología primera que utilizamos, Sanger, pensábamos que lo estábamos haciendo mal. Nos costó año y medio convencernos de que no lo estábamos haciendo mal, porque los extractos y con los marcadores moleculares que habíamos desarrollado, nos daba que teníamos hasta 11, con Sanger, hasta 11 especies diferentes o genotipos diferentes de algas. Y pensábamos, es que algo no estamos haciendo bien. Lo repetíamos 40 veces hasta que ya vimos que había 2 que se repetían monótonamente y que quería decir que siempre podían. Y entonces nos convencimos a nosotros mismos, pero de que había por lo menos 2 especies que podíamos identificar perfectamente, y no solamente ¿en dónde? En este liquen, que resulta que es un liquen bastante común, que como veis tiene una distribución en el hemisferio norte, pero
que conseguimos físicamente dos: Trebusia jamesi, que la llamamos TR1, y esta que estamos describiendo ahora, que es Trebusia lignae, que es la TR9. ¿Y por qué se llaman así? Porque es de los extractos. El extracto de Trebusia 1, 2, 3, hasta... Y eso, por eso las llamamos así, porque entonces no podíamos ni identificar si eran especies o no especies, si estaban descritas o no, pero a nosotros nos salía eso. Y conseguimos hacer la anatomía, diferenciarlas tanto en el talo con microscopía óptica como aisladas y microscopía de transmisión. También hicimos toda la descripción, etcétera, etcétera, pero claro, esto es como lo que yo os he dicho antes. Cuando están en el talo, en la microscopía de transmisión no hay manera de saber cuál de esas especies, porque no podemos hacer FISH, eso que os he dicho de las bacterias. Entonces, ha sido muy difícil esto, continuarlo. Pero lo importante entonces es aislarlas y caracterizadas en cultivo, que como veréis es lo último que hemos conseguido, porque es muy difícil. Pero también hicimos experimentos para ver cómo se comportaban desde el punto de vista fisiológico, porque en el equipo pues había fisiólogos, y entonces pues resulta que las dos eran muy diferentes. Y la más resistente frente a la radiación ultravioleta o frente al estrés oxidativo, etcétera, era siempre esa que veis, siempre era TR9. La TR9, total, que decidimos coger TR9 para los siguientes experimentos. En el intermedio, como teníamos material de California y de Canarias, pues hicimos también con el equipo de Graz, pues ver cómo se podían estar diversificando tanto los genotipos de Ramalina como los de Trebusias. Y vimos que, ahora lo ha corroborado Sergio Pérez Ortega, pero vimos que se estaban empezando a diferenciar las poblaciones de la península ibérica, las de Canarias y, como veis, la de California. Pero además, esa diversificación era concertada también con los genotipos de estas algas. Es decir, había diversificación, lo que se llama diversificación concertada, que fue un término que encontramos para poder publicarlo. Pero el gran paso fue también utilizar las técnicas de pirosecuenciación y poder identificar, lo que ha dicho Miguel antes, pues sí, 27 trebusias de especies en un solo talo. Y aquí lo tenéis. Hicimos varias estrategias de muestreo importantes para poderlo demostrar, pero no solamente había 27 trebusias, es que había 14 especies de otro género muy importante, que es Asterocloris, y 5 de otras que llamamos clorofitas porque no se podían identificar con los datos que había en el GIMBAR. También muy interesante es esto que tenéis aquí, y es que vimos que había una diferente distribución, aquí lo tenéis, dentro de una sola rama, que es el líquen, pues había una diferente distribución de las algas. En la zona basal había mayor diversidad que en la zona apical, y la zona media era como intermedia. Y como veis, siempre en la zona más apical había una determinada trebusia. Entonces, llegamos a la conclusión, uno, de que todas estas, el que haya tantos fotobiontes es porque son muy necesarios para el ecosistema, y gracias a eso las que tienen más algas pues son más fáciles de colonizar. Ya habéis visto que coloniza territorios de todo el hemisferio norte. Entonces, bueno, hay una compensación. Pero lo que no entendíamos es qué pasaba, porque en las zonas basales, que son más viejas y que hacen menos fotosíntesis, pues había más diversidad de algas. Y entonces, pues eso te hace siempre preguntas. Y diseñamos un experimento que con un
muy complejo el sistema de toma de datos, de muestreo, y entre la península ibérica y dos islas, Tenerife y la isla de La Palma. Y en este muestreo solamente cogíamos 5 árboles. En el primer árbol, que los íbamos numerando, pues cogíamos las ramas, las medíamos y tomábamos los distintos, o sea, un talo, teníamos los talos pequeños, los talos medianos y los talos grandes. Y esto en todas. Bueno, aquí tengo que dar las gracias, aunque no esté, a Arnoldo Santos, el botánico de Canarias, que nos ha ido una barbaridad. Y encontramos muchísimos genotipos, pero lo más interesante, lo tenéis aquí, es que en Canarias, lo mismo en Tenerife que en La Palma, el alga predominante es TR9, con diferencia. La suerte que tuvimos en la población que cogimos de Ramalina farinácea, pues resulta que tenía mucha TR9, pero como veis, en otras zonas de la península ibérica, pues no tiene tanto TR9. Y hay una diferencia muy importante. Conclusión, que es muy importante decir, la diversidad de algas dentro de los talos de los líquenes de una misma especie dependen de la fase de crecimiento, es decir, si son pequeños, medianos o grandes, o sea que eso lo hicimos bien, de la zona geográfica, de donde bueno, está muy evidente, y de la ecología o del hábitat de la zona. Pero también hemos hecho estudios en líquenes terrícolas, muchísimos, no lo he quitado casi todo, solamente he puesto este porque lo hicimos con un líquen muy conocido de los yesos, pero que también crece en suelos volcánicos en Canarias. Y también en suelos calcáreos en África, ya lo estáis viendo, y en Asia. Y entonces, con este lo que hicimos fue datar, tratar de datar, primero encontrar los marcadores moleculares adecuados para el hongo, estudiar las poblaciones y la diversidad genética, y nos encontramos con que había dos tipos de haplogrupos. Uno, el más amplio, como veis, y que llegaba hasta Asia, y el otro que era del occidente de África y de Canarias, pero también tenía una pequeña representación en el sur, en Almería, en la zona del sur de la península ibérica. Entonces, como veis, los haplotipos o los genotipos son muy diferentes, y lo interesante es que con todos esos marcadores, como habían salido dos grandes trabajos de filogenias temporalizadas de la misma familia, perdón, del mismo orden que donde está este líquen, pues pudimos llegar a datar, uno, el proceso, porque hay otra especie muy próxima, pues que mucha gente ha confundido además, pero que tiene ecologías muy distintas, pero hemos podido datar tanto la separación de Bouwelia zoari de su original, y también la época de diversificación. Y entonces, gracias a eso, hemos podido llegar a datar cuando se produjo, por un lado, la aparición de Bouwelia zoari a partir de Bouwelia legans, que es su partner primero, y también la diversificación posterior de Bouwelia zoari en el área del Mediterráneo. Entonces, lo que hemos visto ha sido esto que tenéis aquí, que es que, esto del cacharrito que es diferente del mío, el anterior, un segundito, aquí, eso es. Entonces, fijaros que coincide con una crisis que hubo, lo que se llama la crisis salina del Mesiniense, y es porque se cortó el paso, se fueron acumulando sales y se cortó el paso del Atlántico hacia el Mediterráneo. Entonces se acumularon muchísimas sales y
Cuando volvió a abrirse el paso, pues entonces ya se aislaron las poblaciones, con lo cual hubo continuidad y luego separación. Lo hemos podido datar y la conclusión final, con todos los haplotipos y la distribución que tenemos, pues que realmente podemos relacionar la diversidad de genotipos de Buenazoari con los acontecimientos geológicos de la época del Mesiniense y sobre todo del Mesogeo, que es lo que más nos enseñaron. A mí este trabajo me ha gustado especialmente porque es lo que me habían enseñado mis maestros Salvador Rivas y Pierre Quecel, que era el que... Y ya para finalizar, acabamos también de publicar algo parecido con... esto lo hemos hecho con el... Lo hemos hecho con el grupo de Ana Crespo y Divacar en la Complutense de Madrid, que ellos son los especialistas en Parmelia y nosotros somos los especialistas en algas. Y hemos hecho un trabajo, la verdad, precioso, que lo hemos publicado en diciembre, salió, sobre estos dos grupos de especies que tienen distintos modos de propágulos vegetativos. Unos tienen isidios y otros tienen soredios. Y entonces, pues resulta que los genotipos de los bicobiontes ya hemos visto y hemos descubierto que además hay algunas especies de esas ocultas que se llaman, pero que, como veis, se separan perfectamente de las especies que tienen soredios de las que tienen isidios. Y lo interesante es que además eso se corresponde con el tipo de fotobiontes que tienen en cada uno de esos grupos. Y lo interesante es esto, que las especies con isidios tienen solamente algas trebuxias del clado 1, mientras que las que tienen soredios son las del clado S. Esto es muy interesante. Y tengo que decir que ahí es donde está la Parmelia Barrenoe, que me la dedicaron los del equipo de Ana Crespo y Divacar. Y resulta que, espérate, aquí, que, es que me sé, aquí, para señalar. Estoy muy contenta porque es la única que tiene Trebusia flava, o sea, la rubia. No es verdaderamente, va a ser una especie nueva, pero está muy relacionada con la que estaba descrita por los americanos como hace muchos años como Trebusia flava. Y por eso, bueno, algo divertido, por favor, apretando. Pero lo interesante es que también hicimos las correlaciones con, para ver, aquí tenemos las que, si hay coexistencia, si no hay coexistencia, cuáles son las que más, cuáles son las que menos y cuáles son los factores climáticos o de hábitat o demás. Bueno, los factores climáticos, quedaros con esto. El grupo de la Parmelia saxatilis, que es la que tiene isidios, pues sí que nos ha salido claramente diferenciada. Es la única que responde al clima de montaña templado. Ya. ¿Me estás diciendo que...? No, es que debe ser un momento. Es que como tengo la costumbre. Esto es lo que os estaba diciendo. También lo acabamos de publicar ahora en enero. Y es que hemos conseguido, hemos trabajado con otros equipos, hemos conseguido establecer los criterios en los que se tiene que basar la nueva taxonomía de estas microalgas, tanto a partir de cultivos, tanto en confocal, con los cloroplastos, como los pirenoides, que son unas estructuras muy interesantes y muy importantes, que es donde realmente se fija, se hace la fotosíntesis dentro de los talos. Y el mejor ejemplo, o sea, los mejores avances que se han producido
en la liquenología han sido los relacionados con fotobiontes, y dentro de los fotobiontes con las microalgas. Y el ejemplo es esta, que se la dedicamos, la presentamos, nos invitaron a dar una conferencia en Cosmocaixa el día justo del 10º aniversario de la muerte de Lynn. Y su marido, que estaba aquí, pues se emocionó muchísimo, porque no le habíamos dicho nada, lo llevábamos entre los amigos. Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí, como veis, es también hemos conseguido, y también es la primera vez que hemos conseguido con cryoscanning romper las células de este líquen, perdón, de este alga, microalga, y entonces ver la estructura real, sin haber manipulado para transmisión ni para nada, ¿eh? Y entonces, claro, eso es muy importante. Es el alga mejor, claro, se la vamos a dedicar, pero no se la hemos dedicado antes, porque este es el alga mejor estudiada, microalga simbiótica, mejor estudiada. Y para ella no podía ser de otra manera, ¿eh? No hemos estudiado solamente nosotros, sino que más gente ha publicado. Y aquí la tenéis, y aquí es donde hemos descubierto lo que os he dicho hace muy poquito, ¿eh? Lo de que tiene reproducción sexual y flagelos. También hemos conseguido estudiar por transmisión los flagelos y ver dónde se insertan en la base de esas células, que eso ha sido, llevamos años, no os creáis que desde ahora. Estas son las láminas del paper este que vamos a publicar ahora. Y también hemos secuenciado los genomas y anotado los genomas de cloroplasto y mitocondria, y estamos terminando, porque ha sido Laura El Escorial también, el genoma nuclear. Estamos ya rematando también, pero ha sido muy difícil, la verdad que... Y simplemente para que os hagáis una idea de la fisiología de este alga, de la Trebouxia lignae o TR9. Le hemos hecho experimentos con salinidad y es capaz de resistir sin alterarse morfológicamente hasta 3 molar durante 3 días de sal. Fijaros que la sal disuelta en el mar muerto es 1,6 molar, que es con lo que se flota. Pues fijaros la capacidad de resistencia, por eso también son capaces de resistir las radiaciones cósmicas, pienso yo, no lo sé, en ello estamos. Y además, fijaros que solamente ya muy al final empieza a perder color, es decir, que no se desnaturalizan ni los tilacoides de los cloroplastos ni las clorofilas. Que claro, eso es lo más apabullante. Comparado con las plantas, con los famosos arabidosis que utilizan los bioquímicos y los fisiólogos, pues es que no es nada. Bueno, hemos hecho toda la parte, que no voy a parar ahora, genética. Y también hemos visto, bueno, resulta que no utilizan, para hacer frente a la sal, no utilizan estas algas lo mismo que utilizan las plantas, que es el haba. Y entonces pudimos a estudiar qué es lo que puede utilizar, porque esto es una cuestión de osmosis, Y lo que parece ser es justamente la compensación de azúcares y también un aminoácido que es la prolina. En ello estamos terminando ya varios experimentos. También hemos hecho el análisis transcriptómico de la expresión de genes que tienen, también lo estamos terminando, ¿por qué no? Y no os doy más la vara. Muchísimas gracias. Por un lado, esto es la portada del libro de Abstract que en el Congreso Gaia 2000, que celebramos en la Universidad de Valencia, y a mí me lo pidió el rector, y entonces Lynn Margulis era la presidenta de honor, pero la que mandaba, y yo era la que trabajaba. Y el lema era este, de la canción de Violeta Parra: gracias a la vida
que me ha dado tanto. Y además, aquí una reflexión última. ¿Son las formas arquitectónicas microecosistemas similares al funcionamiento del sistema Tierra? Pues en ello estamos, porque claro, está la interacción con la parte acuática, con la parte aérea y con la parte del sustrato. Y ahí estamos, y eso es lo que se llama pues, el simbiótico Gaia. Y también yo siempre quiero rendir homenaje, porque esto no se puede hacer si no es con un equipo interdisciplinar de gentes de muy distintos aspectos, y también dejar esto del planeta simbiótico, porque esto es muy importante. No, ya no tengo nada más, porque esa era otra cosa que lo he ido quitando. Eso es. Me quedo ahí. Vale, muchas gracias. Ya, me siento. Bueno, Eva, cada diapositiva que tenías ahí era una conferencia de hora y media. Yo creo que ha resultado interesantísimo y que estáis haciendo unos trabajos que en fin, que si fuesen en otras disciplinas probablemente estaríais mucho más arriba en el ranking. Sí. De la ciencia, pero esto también es ciencia y muy importante, ¿no? Ciencia de la vida. Como es habitual en esta casa, se abre un pequeño turno de intervenciones para quien quiera preguntar, hablar, decir, y nada, está abierto. Yo me sorprendió mucho trabajar sobre Producera, porque bueno, siempre teníamos la idea de que era el funcionamiento del sistema productivo, el tema es muy reciente, No, es que había... sí. No, es que había muchas concepciones erróneas, yo qué sé, porque no se tenían datos tampoco, era lo que parecía, pero la verdad es otra, ya lo has visto. Nada. Bueno, yo quiero felicitarla porque ha estado, estupendo. Pero quería preguntarle, de siempre se dijo que los líquenes eran un indicativo del grado de contaminación. Bueno, yo que estudié, me hubiese gustado profundizar, pero me fui por otro lado. Entonces me gustaría que nombrase algún líquen. Habló del nitrógeno, ¿no? Sí, bueno, mañana tengo parte de la conferencia porque he pensado que para entender munillos era importante desarrollar esta parte que hoy no podía desarrollar porque no me daba tiempo, que es por qué los líquenes son tan buenos indicadores de las alteraciones ambientales, sobre todo de la presencia de contaminantes y de las acciones antrópicas sobre los sistemas forestales. Entonces, eso como que me lo he dejado para mañana porque hay muchas especies, pero por ejemplo una especie que he puesto ahí, que he dicho que lo iba a desarrollar mañana porque la hemos estudiado mucho, es, y la hemos estudiado del sueve, gracias. Y de redes, la hay en redes también. Sí, hay. En el río del infierno. No, es que le tengo de localizador. Ya lo conozco. Oye, que sigo localizándola más. En el río del infierno hace unos años había un árbol muriéndose que tenía más biomasa de aviones que toda Alemania. Esa. Y es que todos los líquenes que tienen microalgas verdes y cefalodios de cianobacterias son los más sensibles a cualquier alteración ambiental. Son los que han desaparecido en una gran parte de Europa. Entonces, esos, porque las relaciones ahí son tan complejas, tan complejas. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro. Todo este entramado de la vida, ¿de dónde vino? ¿Vino del espacio sideral? Para mí sí, una parte sí. Sí, por eso yo lo llamo, y también digo lo de las microalgas, lo llamo las puñeteras, de verdad, porque es que claro, no podemos,
cuando a mí el Lee me dijo, todo lo que has aprendido de las plantas ahora coges y lo haces con las algas de los líquenes, que ya verás cómo tienen resultados. Claro, pero ella no sabía, igual que yo no sabía, es que no tenían celulosa en la pared, o muy poca. Y entonces, todas las metodologías que van, porque para hacer experimentos y tener protoplastos, que eso no lo he dicho, porque pues resulta que tienes que quitar la pared. Quitar la pared no era sencillo, encontramos un método, que era poner calcofluor y radiación ultravioleta. Y una vez os lo mandé de postal de Navidad, el chup chup le llamábamos, porque salían los protoplastos, y decíamos, ya podemos experimentar, ya podemos hacer fish, ya podemos hacer de todo. Ya, pues la capacidad que tienen estas algas de regenerar, resintetizar las paredes celulares es apabullante. Y en unas horas ya no teníamos protoplastos desnudos. Fue horrible, sí, es que es... Y por eso, pues claro, tienen que estar en lo de la teoría de la panspermia. Yo no sé si será verdad o no, pero desde luego que resistan las radiaciones ultravioletas y las cósmicas y que tengan, yo qué sé, porque también los hongos las ayudan con esto de la molécula esta de óxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, pero realmente ellas también son capaces de sintetizar esa molécula. Que también lo tenemos, o sea, lo estamos estudiando ahora mismo. Y por cierto, esas bacterias de los líquenes son cosas nuevas también. Todas. Están ya determinándose qué especies. No hemos podido seguir, Viti, porque no nos han dado financiación y los microbiólogos lo tienen muy claro, que les dan mucho dinero por hacer bacteriófagos y entonces... Y yo no soy microbióloga, entonces tampoco he conseguido encontrar... Sí, ya hago tantas cosas que ya he llegado a pensar, pero me da una pena. No. Una de las cosas que antes no dije cuando presenté es el entusiasmo con el que trabaja, con el que cuenta las cosas y con la vitalidad que tiene. A pesar de las operaciones y de la rodilla. Bueno, no vamos a hablar ahora. Bueno, yo quería destacar, porque se me ha olvidado, porque los tengo aquí en primera fila, que mañana lo diré también, que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido aquí trabajando en Asturias ha sido justamente con mis briólogos preferidos y con otro amigo común que ya no está, que es José Antonio Prieto. Quería recordarlos porque la verdad es que, y a vosotros, porque muchas de estas cosas que hemos recolectado, que hemos visto, que no sé qué, ha sido gracias a todo ese trabajo, bueno, además de ti, pero tú es otra cosa. Yo no hice nada. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, invitar al público a que venga mañana a ver a la entusiasta Eva contarnos cómo corría por Muniellos. A las 7, perdón. A las 7, sí, mañana entramos ya en la recta final del ciclo sobre Muniellos, que se clausura el día 16, o sea, la semana siguiente. Y mañana es la última conferencia, que será, yo creo que tan brillante como la de hoy, no, pero más divulgativa. Más divulgativa, sí. No. Muchísimas gracias. La de hoy es lo que estoy haciendo.